Personajes de la historia. Te invito a conocerlos. Hoy te hablaré sobre Aleister Crowley. Él nació en una familia perteneciente a un movimiento cristiano de los hermanos de Plymouth, que residía en la localidad de Royal Leamington Spa. Su padre, Edward Crowley, que nació en el año 1834, poseía una gran fortuna gracias a su negocio de fabricación de cerveza, lo que le permitió jubilarse antes del nacimiento de Aleister. Su madre, Emily Bertha Bishop, nacida en 1848, provenía de una familia de Devonshire. Tenía una relación conflictiva con Aleister, al que llamaba ya de niño The Beast, la bestia, un apodo que luego llegó a celebrar. En marzo de 1887, cuando Crowley tenía 11 años, su padre murió. Esto supuso un gran cambio en la vida de Aleister, que idolatraba a su padre, un predicador carismático y muy religioso. La familia de Crowley se mudó entonces a la casa del tío de Aleister, Tom Von Bishop, a quien Aleister detestaba profundamente. En 1895, después de haber pasado por escuelas privadas, ingresó en el Trinity College de Cambridge, donde por primera vez empezó a sentirse libre lejos de su represiva familia. De esa época datan sus primeros ensayos, novelas y poemas eróticos. Su creciente escepticismo respecto al cristianismo y el gusto por la poesía y el montañismo le ayudó a salir adelante. También cambió su nombre por Alexander, por su forma galesa Aleister. Ingresó en el londinense templo de Isis Urania en la Orden Hermética de Alba Dorada en 1897, donde escaló rápidamente los grados iniciáticos interiores y se enfrentó con otros miembros, como William Walter. Poco satisfecho, abandonó dicha orden y creó la organización ocultista Astrum Argentum, llegando también a ser cabeza visible del Templo Orientis, en que rige su ley telema, que es haz tu voluntad. También fue miembro honorífico de otras sociedades secretas de mediumnidad. Se retiró a Escocia, cerca de la localidad de Foyers, donde compró una casa a orillas del famoso lago Nest, la llamada Boleskine House. Allí, de acuerdo a la antigua costumbre escocesa de llamar Laird a un terrateniente, se hizo llamar Laird de Boleskine y Aftertap. Crowley llamó iluminismo científico al sistema que desarrolló para divulgar sus enseñanzas, con la ayuda de varios colaboradores, a la serie de revistas llamadas El Equinoccio. El lema de iluminismo científico es el método de la ciencia y el objetivo de la religión. Llegó a ser célebre ocultista, conocido en los medios esotéricos como Baphomet, uno de los nombres mágicos que él adoptó. Dos de sus obras más renombradas son Magic in Theory and Practice, Magia en Teoría y Práctica. Crowley no era solo un iniciado en temas esotéricos, también era novelista, poeta y ensayista, y escribió a lo largo de su vida 80 libros, la mayoría referentes a la magia, la cábala, esoterismo y yoga. En concreto, gran parte de ellos sobre su misma realidad, sistema Magic, con K final, y a la filosofía o religión que él fundó, Telema, gracias a las revelaciones del libro de la ley. Tantos de sus libros es posible alcanzar porque solo alcanzó a publicar con 23 años y no dejó de escribir hasta prácticamente el día de su muerte a los 72 años de edad. Fue traductor de obras clásicas y contemporáneas escritas en francés, de magia, poesía y esoterismo. Además, fue un montañero muy activo que practicaba el alpinismo y el himalayismo. Fue un viajero incansable que residió en Londres, Foyers, París, New York, El Cairo y Cefalú,
Recorrió China, India, Ceilán, Birmania, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, España, Francia, Italia, Suiza, México, Canadá, Chile y Argentina, entre otros. Otra peculiaridad a destacar fue la obsesión de Crowley por descubrir la identidad del asesino en serie nunca desenmascarado y a quien se le llama Jack el Destripador. Este ocultista creyó que quien se ocultaba bajo ese macabro alias era Robert Johnston Stephenson, un charlatán que había sido amante de una de sus principales seguidoras, llamada Mabel Collins, y que además era socio de su principal colaboradora, la baronesa Victoria Cremers. Junto con Frieda Harris, la esposa de Sir Percy Harris, miembro del Congreso de los Diputados liberal por Bethnal Green, creó una baraja de tarot, el Tarot Tot. Frieda Harris era devota de Crowley, quien la nombró albacea de su testamento. En 1942 completó acuarelas para utilizarlas en la publicación de un mazo de cartas del tarot que se ajustaba al término de Crowley. En su tarot, como en otros lugares, fusionó la magia occidental con el misticismo exótico, el gnosticismo y el budismo tántrico, y con la ciencia moderna como la química y la psicología freudiana. De este modo, amplió la obra de Eliphas Levi, un notable mago francés, que había fallecido en 1875, año del nacimiento de Crowley, donde Crowley aseveró ser él mismo la reencarnación del mago Eliphas Levi. El libro de Tot, 1944, es el comentario de Crowley sobre su tarot. No reconoció el hecho de que la estructura básica de su tarot dependía de las enseñanzas de la Orden de la Aurora Dorada. Tras una vida de aventuras y llena de actividad, Crowley acabó muriendo en una casa de huéspedes de Hastings, aquejado de degeneración del corazón y bronquitis aguda. Fue incinerado en una ceremonia a la que acudieron algunos de sus discípulos y amigos, en la que leyeron parte de los textos sagrados de Telema, entre ellos pasajes de Liber Legis y de su himno a Pan. Existen diversas versiones sobre las últimas palabras de Crowley en el lecho de muerte. Según el relato de John Sidmons, la enfermera le había contado que Crowley le había sujetado la mano con fuerza. Con lágrimas en los ojos le dijo: «Estoy perplejo». Sin embargo, según un tal señor Rowe, que estaba presente en la habitación, Crowley dijo: «A veces me odio a mí mismo». Según otras versiones recogidas por Gerald Soster, en su biografía de Crowley, un empleado de la casa oyó un fuerte ruido en el piso superior mientras limpiaba los muebles. Subió y vio a Crowley muerto en el suelo de la habitación. Según Patricia McAlpin, madre del último de los 5 hijos de Crowley, murió pacíficamente en su lecho, mientras soplaba el viento y sonaban truenos en el exterior. En palabras de McAlpin, eran los dioses que lo saludaban y lo esperaban para recibirlo. Soy Maritere Sabrina, psíquica medium. Te mando un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú te encuentres.